¿Verdad? Para servirles. Hermanos, les invito a abrir su Biblia, que a eso venimos, ¿verdad? A estudiar un poco la palabra de Dios, aprender. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15 al 17. Cuando lo tenga, le invito a ponerse de pie, como reverencia a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Amén. Yo espero, hermanos, Yo espero, no se preocupe. Ok. Ok, dice así la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 15, ustedes el 16. Todos juntos, ¿verdad? Terminamos en el 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todos juntos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todos juntos otra vez. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el título de este mensaje es la separación entre la iglesia y el mundo. Vamos a orar. Padre, doy gracias por su amor y su misericordia. Padre Santo, usted sabe que vengo a ser, Señor, tan indigno. Y agradezco, Padre, el privilegio que me dé, Señor, de exponer su palabra. Señor, yo solamente, Señor, vengo a exponer lo que usted, Señor, ha puesto en este corazón de este siervo. Pero su palabra, Padre, es efectiva. Su palabra tiene un propósito. Yo sé, Señor, que ahorita hay personas aquí que conozco y otras que no conozco, a las cuales, Señor, su Espíritu Santo va a hablar por medio de su palabra. Señor, quite de mí cosas que no le glorifiquen, pensamientos, Señor, que no van de acuerdo a su voluntad. Señor, le pido también que obre en el corazón de cada uno de los hermanos que esté aquí, de cada persona, de cada visitante. Y, Señor, que su Espíritu Santo sea el que trabaje. Deme la gracia, Padre, para exponer su palabra. Y también deme la gracia, Señor, para que usted sea honrado y glorificado de la manera adecuada. Señor, nos ponemos en sus manos, en el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vemos aquí en estos versículos, ¿verdad? Dice el apóstol Juan. Juan aquí, cuando está escribiendo, está hablando a un grupo de creyentes. Un grupo de creyentes, hermanos. Y aquí Juan, que es el autor de este libro, ¿verdad? Como lo menciona, nos habla del tema de esta epístola, ¿verdad? De este pasaje, de esta carta, nos habla de la comunión, ¿sí? Y está hablando a grupos de creyentes, principalmente. Si usted estudia la epístola de Juan, en la carta de Juan, usted puede revisar que nos habla acerca de seguridad de salvación, que nos puede hablar de cómo volver, ¿verdad? El creyente, otra vez, que ha caído, ¿verdad? O que ha cometido, como lo dice en el versículo 9, otra vez a confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque aún a diario, hermanos, nos ensuciamos. Sí, Cristo nos salvó, nos arrepentimos una vez y para siempre. Pero a diario tenemos malos pensamientos, a diario cometemos faltas, a diario tenemos faltas que no honran y glorifican a nuestro Padre Celestial. Entonces Juan, aquí, ya siendo un anciano, prepara esta carta, ¿verdad? Y les manda, es probablemente, ¿verdad?, a la iglesia entre griegos, ¿verdad? Ya la iglesia ya se había dispersado, ya había salido de Jerusalén, y habla entre griegos, ¿verdad?, judíos. Y dice en el versículo 15... no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, la palabra mundo en el griego significa cosmos. Y habla de un orden o un conjunto. Y aquí, hermanos, en estos versículos, habla de un régimen organizado de Satanás. Usted puede ver que Satanás tiene mire, Satanás es muy organizado, mejor organizado que usted y yo. Y tiene todo, hermano, muy organizado para sacar a cristianos fuera de la voluntad de Dios, fuera de las iglesias. ¿Qué pasó ahorita, como ahorita lo mencionó el pastor Javier? ¿Qué pasó? Muchas iglesias están cerradas. Muchas iglesias están cerradas hasta ahorita, vamos para 4 meses. Iglesias están cerradas. ¿Por qué?
No sabemos. ¿Será miedo de pastores o miedo de los miembros? No sabemos. Pero hermanos, Cristo nos llamó a ser luz. Y sabe que lamentablemente hoy las iglesias, el cristianismo, no está haciendo luz para la humanidad. Son pocas iglesias, son contadas las que están abiertas y están compartiendo el evangelio. Ahorita salimos a tocar puertas. Mucha gente no está saliendo a tocar puertas y no los recibe por miedo de el coronavirus. Y está la gente asustada. Cuando hemos oído, hermanos, acerca del mundo de las finanzas, hemos oído acerca del mundo de los deportes, pero aquí, hermanos, está hablando de un régimen organizado en contra de Dios. Y aquí el apóstol Juan nos está diciendo, hey, no ames al mundo. El orden organizado, el sistema que Satanás tiene en contra de Dios y que está sacando a muchas familias. Mire, lo hemos enseñado, se ha predicado aquí. Yo cada vez lo veo, ¿verdad? Los martes, los miércoles, los jueves y el domingo el pastor enseñando. Hermanos, se está predicando acerca del pecado y acerca del arrepentimiento. Y sabe que muchas de las veces la gente ahorita está apática a la palabra de Dios, no le interesa. Ahorita me tocó tocar una muchachita de 16 años y nomás estaba así, ya como que ya, ¿cuándo se va a ir y este loco qué trae? Y así está la gente, no le interesa escuchar la palabra de Dios. Hermano, es un privilegio grande el que usted se encuentra aquí escuchando la palabra de Dios. Porque cada vez que se pone, no soy yo el esencial ahorita. Va a estar el pastor predicando aquí. Cada miércoles aquí está. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí lo esencial es de que usted, cada vez que se predica la palabra de Dios, se predica vida y muerte. Y usted puede ser salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, dice la palabra de Dios. Usted ha oído cuando la mujer, ¿verdad?, se pone cosméticos. ¿Qué quiere decir? Que se está poniendo en orden. Y la verdad, hermanos, vemos aquí que Satanás es un ser, como lo dije, organizado, y seduce y enamora a las personas con su régimen organizado espiritual en contra de Dios. En estos pasajes se nos muestra la evidencia de una vida mundana y en por lo menos 3 áreas, hermanos, donde el cristiano está fallando actualmente. Ahí lo vemos en el versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y este va a ser el primer punto, los deseos de la carne. Como lo dije, Satanás tiene todo muy controlado en el mundo. Y vamos a ver, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5 al 8. ¿Ya lo tiene? Yo espero, hermanos. Amén. Capítulo 3, versículo 5 en adelante dice así. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mano, aquí Pablo también está hablando aquí a un grupo de creyentes. Y si usted se fija, está diciéndole lo mismo. Hey, ustedes eran aquellas cosas antes. Ustedes eran aquello, miren. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros éramos peor que basura. Peor que basura. Y si usted no se siente así, mire, déjeme decirle que realmente sería indigno de la salvación que Dios le da. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: no hay justo ni aun uno. Hermanos, todos somos pecadores. Por la gracia de Cristo, por su gracia, por su amor y su misericordia, somos salvos. Hermanos, como lo mencioné al principio, es un privilegio el estar aquí, el compartirles de la palabra de Dios. ¿Por qué? Muchos conocen mi vida, conocen nuestras fallas, nuestros errores. Todavía seguimos batallando. Pero ¿sabe qué? Por la gracia de Dios nos alimentamos de la palabra. Queremos crecer en gracia.
escuchando el mensaje, ¿verdad? Estudiando, orando. Pero ¿sabe qué? Hoy en día se ha dejado de orar, se ha dejado de meditar la palabra de Dios, se ha dejado de escudriñar, se ha dejado de compartir el evangelio, de salir a tocar puertas, de hacer la labor, de que otras personas conozcan y acepten a Cristo. ¿Sabe qué, hermano? El Señor no nos necesita ni a usted ni a mí. Dice que cuando le dijeron, Señor, ¿por qué? Diles que se callen a estos. Cuando el Señor iba entrando a Jerusalén, dice, si estos se callaran, aún las piedras hablarían. Hermano, vemos milagros tras milagro en la Biblia. Y ¿sabe qué? Es un privilegio que usted y yo salgamos a tocar puertas, que compartamos, que la gente, que su vecino, que su familiar lo vea. Que ¿a dónde va ese hermano? ¿A dónde va ese familiar? ¿A dónde va mi primo, mi tío, mi abuelo? Otra vez ya va para allá con los hermanitos, ya va para allá para la iglesia. ¿No te cansas? ¿No estás cansado? ¿No estás harto? Y si vieran que es un privilegio, que es un gozo, que el estar ahí, ¿verdad? En el mundo nos daña, nos lastima y nos aleja de la presencia de Dios. Esos son los deseos de la carne. Y dice aquí, todavía batallamos con muchas cosas. Dice en el versículo 7, dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Qué pasa cuando te dicen, hey, esto? Y salimos luego a la defensiva. El enojo, la malicia, la blasfemia, malas palabras. No, ¿yo por qué me voy a dejar? ¿Yo por qué esto? ¿Yo por qué el otro? No, y eres un tal por cual. ¿Y sabe qué? Palabras sacan palabras, sí. Pero ¿sabe qué? Debemos de ser como Cristo. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo, no del mundo. ¿Por qué? Porque somos muy fáciles, ¿verdad? A irnos para allá. Y a Cristo, ¿a dónde lo dejamos? Lo dejamos a un lado. Hermanos, somos muy susceptibles. ¿Sabe qué? Que eso también, ¿dónde se originó todo esto? Siempre todo en la Biblia nos muestra un origen de las consecuencias del pecado. Vamos a Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia. Dice el versículo 6. Amén. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Eva, en este punto, también falló en los deseos de la carne. Dice que cuando vio que el árbol era bueno para comer, que dice que lo tomó. ¿Sabe qué? Muchas de las cosas vemos nosotros y decimos, pues es que esto me parece bueno. Yo voy a hacer esto. Mire, yo voy a conseguir ese trabajo porque pues me pagan más. No, yo voy a ir para allá con mi familia porque no la he visto. Y es bueno, pues dice la Biblia que vaya y visita a mi familia. Mientras que los familiares, ¿cómo están? Con unas palabrotas, con la caguama. No, es que no pasa nada si veo ahí ese programa de televisión. ¿Y sabe qué? Si pasa, hermano. Si pasa, dice la palabra de Dios, que poca levadura leuda toda la masa. Si pasa porque le está haciendo daño y usted ya sin darse cuenta se está haciendo insensible al Espíritu Santo y ya el pecado está morando en usted, que ya dice, no, es normal, no pasa nada, lo ve algo común. Dice aquí la palabra de Dios que Eva vio, dijo, es bueno, no pasa nada, si voy al cine, pues voy a ver nomás una película para niños. ¿Y quiénes van? Gente mundana. ¿Cómo van las mujeres? ¿Cómo van los hombres? Unas palabrotas. Hermanos, tenemos que estar alertas. Y usted, la manera que debe estar alerta es leyendo la palabra de Dios. Si usted, su comunión se ha roto por medio del pecado, hermano, es tiempo que restablezca la comunión y que tome su Biblia, que pase tiempo en ella, la medite, pase tiempo de rodillas orando, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, ¿sabes qué, Señor? No entiendo tu palabra. ¿Sabes qué? No, ¿por qué? Porque ya hemos permitido mucho pecado, que ya Dios, hermano, ayer lo mencionó el hermano Javier en la predicación, ya Dios ya no le está hablando. ¿Por qué? Porque ha permitido más pecado que más la palabra de Dios. Ha desechado la comunión que debemos de tener como hijos con el Padre Celestial.
Y realmente, hermano, ya todo eso lo estamos haciendo a un lado. Ya nos estamos haciendo como los mundanos. Y debemos de marcar una separación visible, decir, no, esto ya. ¿Qué es el problema ahorita? Antes era la tele, la computadora, ahorita el celular. Hermano, es muy fácil. Puedes ver ahí, hasta en el Face, te metes a Google y empiezan a bombardear. Pero ¿cuánto tiempo pasas en el celular? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Hay que ver la diferencia. Hay que ver dónde estamos errando y marcar ahí una separación. Hermano, así como Eva, usted dice, no, hermano, pues es que es normal, mire, pues si Eva cayó. Sí, hermano, a lo mejor usted dice, pues es normal. Es normal para usted, para mí. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que hubo un ser humano en la tierra que no cometió ningún pecado. Hombre, 100% hombre, humano, pero también Dios. Vaya conmigo a Mateo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo, aquí está tentándole el diablo a nuestro Señor Jesucristo. Pasó 40 días en el desierto. Y antes de su ministerio, él se estaba preparando, él estuvo ayunando 40 días. Sufrió hambre, ¿verdad? Imagínense, pues si aquí el sol nos estamos quejando por 45 grados. Allá en el desierto, en el oriente, hermano, pues no hay sombra. Y el Señor pues sufrió hambre. Dice aquí que el diablo le había tentado en el versículo 4 y el Señor le responde, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermano, así como Eva fue tentada al ver y comer, tomar de lo que había, ¿verdad?, visto ahí, donde Dios le había dicho, no tomes de eso. ¿Sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo venció la tentación y él no. Siendo Dios, que hubiera podido decir, no, pues sí, órale, un pan es más, un omelette, algo. ¿Y sabe qué? Al final lo vemos, dice que al final llegaron ángeles y le sirvieron y le trajeron alimento. Pero él permaneció fiel, haciendo ¿qué? La voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque él quería complacer al Padre. Hermano, su vida y mi vida, generalizando, es una vida que realmente complace a Dios. Realmente usted póngase a pensar, diga, hágase un autoexamen y diga, ¿en qué estoy fallándote, Dios? ¿Mi vida te complace en esto? ¿Esta área te complace? ¿Mi forma de vestir, mi forma de hablar? ¿Mi esposa, mi esposo, mis hijos te complacen? ¿La forma en que dirijo a mi familia te complace? ¿La forma en que voy a la iglesia a servirte, a escuchar, o nomás a cachar moscas, o a ver a los hermanos que están haciendo, te complace? Pregúntese eso. Hermano, el primer síntoma de apostasía, lo mencionó el pastor el domingo, es dejar de leer la Biblia. ¿Y sabe qué empieza? Cuando ya muchos empiezan a salir de la voluntad de Dios y a dejar de ir a la iglesia, lo primero es porque dejan de orar y de leer la Biblia. Hermano, luego se sabe cuando una persona está dejando de leer su Biblia. ¿Cómo? Los actos. Sí, hermano, pueden ser salvos, pero realmente poco a poco se van desviando y están, como lo dije al principio, admitiendo más pecado. No importa con esta música. No, pues sí, también, ¿qué dicen ahorita? Escuchan al Marcos Witt y al Jesús Adrián Romero y todos estos carismáticos y dicen, es que es normal, hablan de Dios. Y usted escucha las cumbias que traen ellos y ve las cumbias que traen acá los del mundo y son lo mismo, la misma música, el mismo tono. ¿Qué hace? Mueve la carne, apela la carne. ¿Glorifica a Dios? No glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bailar y ni pone atención ni presta atención. Y vamos como ovejas, ¿verdad? Ahí, disculpe la expresión, pero vamos muy torpes a hacer lo que el mundo hace. Porque es fácil que el mundo nos envuelva a nosotros y nosotros no podemos envolver el mundo en nuestras creencias, en nuestras convicciones. ¿Por qué? ¿El mundo puede más que Dios? Hermano, no puede. El Señor venció las tentaciones, venció todo el orden satánico
del diablo en la cruz. En todo su ministerio usted jamás va a ver al Señor pecar o hablar una sola mala palabra o decir algo. Y somos nosotros, hermano, muy burlones y accedemos a cosas que no glorifican a Dios. Hermano, había un juez hace algunas décadas en California que a los muchachos, a los jóvenes que empezaban a tomar a cierta temprana edad, usted sabe que ahorita los jóvenes ven, no, pues el celular, y empiezan a tomar, que ya quieren creerse grandes, ¿verdad? Y quieren agarrar el cigarro, el alcohol a muy temprana edad. Pues este juez, cuando cometían un acto que ocasionaba un choque, llegaban a la corte. Usted sabe que pues Estados Unidos es un poco más severo en estos casos. Este juez de California, como le digo, hace algunas décadas, agarraba al muchacho y tenía una condena para ellos. Duraba 72 horas, 3 días, en una cárcel. Y estaba con personas, con toda clase de personas, ¿verdad? Que eran asesinos, violadores, de lo peor. Y le empezaban estos hombres a expresar sus problemas, cómo cayeron ahí y todo eso. Se encontraban con hombres que cometieron asesinato por medio también de un choque. Después de eso, los llevaba a la morgue. Y en la morgue los llevaba y veían el cuerpo de un hombre, una persona, ¿verdad?, que había muerto. Entonces, cuando estaba ahí, había algunos que habían sufrido un accidente automovilístico y les enseñaba. Después de eso, los llevaba al hospital. Y en el hospital veían cómo algunos de ellos se debatían entre la vida y la muerte por causa de accidentes. Hermanos, hubo un pastor, ¿verdad?, que le llamó la atención y lo felicitó al juez. Y le dijo, mire, le envió algunas de las expresiones de las cartas y le dijo, mira, aparte de eso, yo les pongo a hacer un escrito donde digan su experiencia que tuvieron ahí. Uno de los jóvenes dijo, fue algo muy desagradable, dijo, el ver cómo vidas morían enfrente de mis ojos. Fue algo horrible ver un cuerpo frío, sin aliento, y por causa de un choque. Hermanos, muchos de los jóvenes recapacitaron y cambiaron sus vidas. Sabe que ahorita, hermano, muchos de los jóvenes que hoy en día escuchan la palabra de Dios y están aquí y han cambiado sus vidas para bien, y Cristo sigue obrando. Pero hay otros jóvenes, aún dentro de la iglesia, que su manera de vestir, que su manera de adorar y glorificar a Dios no es aceptable de un hijo de Dios. Da mucho que desear. Da mucho decir, este joven, esta persona, esta señorita, o este hermano o hermana, ¿es cristiano? Hermano, algunos no llevan ni la Biblia. Y si no llevan la Biblia a la iglesia, ¿usted cree que la lean? Pregúntese. Si usted cree que se visten así dentro de la iglesia, unas minifaldas bien pegadas, bien escotadas, ¿cómo andarán en sus casas? ¿Con sus shortcitos, con sus pantaloneras? ¿O los hombres? Hermano, debemos de reverenciar a Dios. Hermano, la segunda cosa dice ahí en el versículo 16, el deseo de los ojos. Eva también fue tentado, dice que cuando vio que el árbol era agradable a la vista. ¿Quién nos habla de esto? Que lo llevó al corazón y lo codició. Éxodo 20 nos dice, no codiciarás. Vaya conmigo a Éxodo 20. Amén. Dice el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sabe que ahorita muchos, no, mira, es que a aquel le está yendo bien? Y empiezan a codiciar y a meterse ideas en su cabeza y empiezan a maquinar. No, y ese hermano, ¿por qué? ¿Por qué le está yendo bien? O a esa persona, ¿por qué a mi vecino le está yendo bien? Muchos están cayendo en el error. Gente mundana, ¿qué es lo que está haciendo? Quieren tener más dinero y se meten al narco. Y después agarran un chivo expiatorio, se los echan. Hermano, ahorita el mundo está totalmente corrompido en las drogas, en el alcohol. Como lo dije al principio,
Es el orden de Satanás. Satanás tiene un orden para el cual destruirle a usted. A usted no le interesa. ¿Sabe para qué es útil para usted Satanás? Solamente para hacerle daño. Para destruirlo a usted y para lastimar a Dios. Porque sabe que usted y yo somos totalmente importantes para Cristo. Y por eso quiere hacerle daño a usted. Por eso a Satanás no le interesa ni usted, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni nadie. Satanás está en contra de Dios. Y desde el cielo lo vemos, cómo se rebeló. Hermano, vemos que todavía el mundo sigue batallando. Pero ¿sabe qué? Cristo también fue tentado en esto. Dice que el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le prometió dárselos. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo no accedió. Vaya conmigo, ahí estábamos en Mateo. Volvamos a Mateo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínese cómo, oh, hermano, este diablo sí que estaba tonto, estaba tarado. Disculpe la expresión, pero decirle a Dios, hermano. Pero sabe que nuestras acciones hacen casi lo mismo. Personas que conocen, entre comillas, la Biblia, o hijos de Dios, estamos fallando. No, sí, Señor, y quieren jugar, quieren exponerse. No, si al cabo es que ya soy salvo, no pasa nada. No pasa nada si veo esto, no pasa nada si vuelvo allá y hago esto. No pasa nada si dejo de leer mi Biblia hoy, o mañana, o un mes. ¿Y por qué la dejaste de leer un mes? Porque dijiste ayer, no pasa nada, y la dejaste de leer hoy. Y poco a poco se fue acumulando que ya llevas un mes. No pasa nada, ya llevas un año. Ya estás fuera de la voluntad de Dios, ya no vas a la iglesia, ya no te reúnes, ya no cargas la Biblia. Se te hace aburrido el mensaje, se te hace aburrido. Ah, ese pastor está loco. Pues ¿qué? ¿Por qué me dice a mí? ¿Qué le trae contra mí o qué? Ah, no, y si viera, va a ver. Y se enojan con el pastor. Se enojan porque dicen: ah, no, es que él y su vida, ¿qué? Mano, no es el pastor. Es el Espíritu Santo que te está diciendo: arrepiéntete, vuelve. ¿Qué le dice? Mira, ¿qué dice el ángel, verdad? ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis? Mira dónde has caído y arrepiéntate. Vuelve a tu primer amor. Hermanos, hay 3 áreas. Usted sabe la historia, ¿verdad? Ha oído la historia de Lot. Y hay 3 áreas, hermano. Aquí Lot, vamos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Voy a leer nada más versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Sí lo tienen? Amén. Amén. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermano, si volvemos capítulos más atrás, vemos que Lot era sobrino de Abraham. Entonces cuando Abraham, ¿verdad?, tenía una comunión con Dios, le dijo: mira, sal de tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y se llevó a su sobrino y a su esposa. Y estuvo siguiéndolo, ¿verdad?, por varios tiempos. Pero ahí en el mismo pasaje, ¿verdad?, en el capítulo 13, dice que los mismos trabajadores, ¿verdad?, de Abraham y de Lot, empezaron a pelear, a discutir entre ellos, porque pues tenían mucho ganado, tenían muchas riquezas. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Fue muy sabio, le dijo: mira, si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú te vas para el oriente, yo me voy para el poniente. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. A donde tú quieras, si tú te vas para allá, yo no te voy a seguir, yo me voy para acá. Escoge. ¿Qué dijo aquel? No, pues, ya sé mucho pastito, voy a llevar a mi ganado. Pero allá, hermano, estaba la perdición. Estaba Sodoma. Pura gente perversa, homosexuales, lesbianas, toda clase de perversión, hermano. Y dice ahí en el versículo 13 que fue poniendo sus tiendas, poco a poco se fue arrimando. Sabe que el mundo así es, poco a poco lo va a jalar.
¿Qué es eso que se oye tan estruendoso? Dice uno. Es un pequeño pecadito. Usted le permite entrar a ese pequeño pecadito y dentro de sí va a tener una legión de demonios. Hermano, tenga cuidado, mucho cuidado, dónde está pisando, dónde está andando. Es necesario ver, porque la ira, el enojo, el andar conviviendo con personas que no están glorificando a Dios. Hermano, yo como ir con mi vecino, ¿verdad? A tener compañerismo, sí le hablo bien a mis vecinos y todo, pero no es lo mismo tener compañerismo con mi vecino, a con el pastor, a con alguno de los hermanos aquí. Aún aquí dentro de la iglesia usted necesita observar y estar atento a quién se va a arrimar. Hermano Javier decía, y siempre lo he dicho, arrímese a un árbol que le dé sombra. Un árbol que le va a aconsejar, que le va a ayudar, que le va a motivar, que le va a incitar a glorificar a Dios. No aquellos, ¿verdad? Que están, pues ¿para qué lees la Biblia? No, mira aquello, no, mira lo otro. Hermano, nos podemos quejar de todo, yo también tengo de qué quejarme. Pero, ¿eso glorifica a Dios? Eso no glorifica a Dios, al contrario. El pastor dijo, ¿qué pasaría si me quejara cómo está mi esposa? Al contrario, le agradezco por las pruebas. Le agradezco por las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios, vemos la mano de Dios, cómo está obrando, hermanos. Y si usted está atento a lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia y en la iglesia, verá la mano de Dios moverse con misericordia. Pero si usted no está atento, va a ver. Santiago 4:4, muy conocido, ¿verdad? Nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo no es ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Usted quiere seguir con su vida, con su carnalidad, con sus ojos ahí viendo cosas que no le glorifican a Dios? Entonces se está constituyendo enemigo de Dios. El mandato de Dios, aquí Juan, cuando lo vimos, Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque vemos, y el Señor Jesucristo nos dio un mandato que dice, amarse los unos a los otros. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El Señor nos pone en primer lugar amarle a Él y en segundo amar a nuestro prójimo. No amar las cosas que están en este mundo. ¿Por qué? Porque son vanidad, porque se van a perder. Porque todo esto no le glorifica a Dios, porque todo esto le pertenece al diablo, hermano. Todo esto, el diablo tiene un orden en el cual quiere, como lo dije, dañarlo. Y debemos de separarnos de los caminos del mundo y seguir más la comunión con Cristo. El diablo hace parecer que el poder del mundo es agradable. Como lo dije, los narcos, ¿cómo están? No, yo quiero tener poder. Ahí está el Chapo, tanto poder, tanto el narco más poderoso de México. ¿Y dónde está ahorita? No puede ni salir, si sale creo que sale uno más una hora y está un ratito ahí. Aquellos narcos como Pablo Emilio Escobar, ¿dónde está? Ya está muerto en el infierno. Y es más, no vamos tan lejos. ¿Qué pasa con los narquitos que están aquí alrededor en esta colonia? O los consumidores que están aquí. Hermanos, si no se arrepienten, lamentablemente, su destino es el infierno. Y aquí también hay muchas personas que si no se arrepienten, también van a ir al infierno. ¿Por qué? Usted puede decir, yo soy cristiano, yo soy creyente. ¿Está seguro? ¿Ya se hizo un autoexamen? ¿Su vida glorifica a Dios? Es necesario que vea dónde ha caído y arrepiéntase y vuelva al Señor. Mira, hermano, mi deseo no es ponerlo en duda, pero realmente necesita revisar su salvación. Porque usted puede tener en su mente, no, sí soy salvo, ya conozco el plan de salvación y todo. Pero su vida glorifica a Dios. Usted está caminando con Dios, lleva una comunión. Dijo el hermano, ¿el Padre lo oye? ¿El Padre se complace en usted? ¿Realmente usted lleva esa comunión que dice, no, sí es cierto, todo lo que yo le pido al Padre, eso me lo hace, así como Cristo? Hermano, hay que ver. Aquí Lot cayó en tres áreas que afecta el amor al mundo. Y sabe que también el cristiano, la primera es la fe. Vemos ahí que siempre que hablaba Dios, hablaba por medio de su siervo Abraham. Aún a Lot mandó ángeles, no habló directamente. ¿Y sabe qué? Hay veces, hermano, usted dice, ¿por qué al pastor le va mejor que a mí? ¿Por qué al pastor está esto? Hermano, usted no sabe la vida del pastor. Sufre,
los problemas que tiene, se cansa. Y vemos al pastor Peyton cansado y nadie le ayuda. Ahí está nomás el hermano Javier. Y vemos al hermano Javier, ¿y quién le ayuda? Ahí está nomás su esposa. Y vemos aquí en las misiones, en Punta Oriente y aquí en la 11, ¿quién les ayuda? Hermano, como lo dijo el hermano ahorita, se necesitan hombres y mujeres, familias, jóvenes y señoritas que se levanten. ¿Por qué? Ve al mundo, ve a sus vecinos, ve a sus familiares. ¿Cómo están? ¿Los ama? No, sí amo a mi papá, sí amo a mi mamá. ¿Y por qué no les enseña la palabra de Dios? ¿Por qué no les testifica? ¿Por qué no hace más? ¿Por qué no predica con su testimonio? Necesitamos hacer más, hermano. La fe de muchos se ha menguado. Y esta es una de las áreas que afecta el amor al mundo. La segunda área, la familia. Cuando los ángeles presentaron con Lot, dice que le dijo, saca a todos los que puedas, tus familiares, amigos y familiares. Sabe que fue con los yernos. Los yernos dijeron, no, estás loco. ¿Qué pasó más adelante con las hijas? Las hijas cometieron incesto. La esposa, cuando iba en camino, volteó atrás y se convirtió en una estatua de sal. Lot no supo dirigir a su familia. Y afecta cuando estamos en comunión con el mundo y dejamos la comunión con nuestro Padre Celestial. Afecta, hermanos. Al tiempo, cuando pase el tiempo, usted va a ver, ¿por qué mi hijo cayó en las drogas? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Sabe cuál es mi mayor temor? Que mis hijos no tengan temor de Dios y no lleven una comunión. Por eso me es indispensable a mí que me vean orar y estudiar la palabra de Dios y permanecer sinceramente por amor a mi Padre, para que ellos no digan, mi papá estuvo ahí en la borrachera, yo seguí tu ejemplo, por eso, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Me estás diciendo que deje las drogas, el alcohol? Pues si tú me lo enseñaste. Hermanos, ese es mi mayor temor y esa es mi oración, encaminar. ¿Por qué? Porque mi familia necesita de Cristo. Yo no sé si su familia, ¿verdad? Pero mi familia sí necesita de Cristo. Necesita ser guiada por el Señor. Necesitamos su palabra para que nos instruya. Y Lot se apartó. Se apartó de la comunión de Dios. Y su familia sufrió las consecuencias. La tercera área. Muchos dicen, no, pues voy al mundo porque ya me pagan más, voy a aquella maquila. ¿Sabe qué? Afecta la fortuna. Lot, cuando llegó a Sodoma, antes de llegar a Sodoma, era un hombre rico, tenía mucho ganado, pero cuando salió sin nada. Sin nada, hermano. Cuando usted se acerca al mundo, usted va a perder todo. Hay personas que, es que mi esposa me corrió de la casa. Es que esto. ¿Por qué? Por el pecado. Porque dejaron de creer y confiar en Dios y se fueron alejando poco a poco. Hermano, y el tercero que vemos ahí en Juan es la vanagloria de la vida. Eva también se dio en la tentación de querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice en Génesis 3:5. ¿Sabe qué, hermano? Muchas de las veces nos creemos muy sabelotodos. No, sí, no me diga nada, hermano, no me diga nada, ya me lo sé eso. Decía una persona, no me diga nada. ¿Y sabe qué? No sabemos. Tengo años leyendo la Biblia y no lo sé todo. Cada vez, estaba platicando con el hermano Javier, cada vez que leemos la Biblia, encontramos preciosas riquezas en este libro santo. Hermanos, tenemos una copia de la palabra viva de Dios. Y cada vez Dios le va a hablar por medio de su palabra y le va a mostrar cosas que son indispensables para su vida. Pero si usted las desecha y se cree un sabelotodo, así como lo hizo Eva, ¿sabe qué? Va a sufrir las consecuencias. Todo este mundo es vanidad. La moda, ¿cómo están? Puros homosexuales están al cargo de la moda. No, que esta falda, que este pantalón se me ve mejor. No, que el mejor celular. Ya a los jóvenes ya no les importa traer una corbata, hermano. La corbata no me hace ser más espiritual. No, hermano, lo hago por amor a Dios y por respeto a ustedes. Hermanos, el andar de vestir no me hace más espiritual. Hermanos, ¿por qué los mormones cuando salen aún con sus corbatas, o los testigos si están equivocados en la doctrina, y el cristiano para testificar anda para las chanclas? Porque ha dejado de temer a Dios, porque ha dejado de obedecer y ha dejado la palabra de Dios a un lado. ¿Y sabe qué? Estamos permitiendo el pecado dentro de nuestras casas, y jóvenes y señoritas
Si tú le faltas el respeto a tu madre, le estás faltando el respeto a Dios. Te estás revelando a Dios, y si tú quieres hacer de tu vida un desastre, vas a sufrir las consecuencias. Tarde o temprano viene un juicio. Hermano, hermana, si tú también no te sometes a Dios, vas a sufrir las consecuencias de la vanidad de este mundo. Ya para terminar, hermanos, vamos a Hebreos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. ¿Amén? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, atesore la palabra de Dios para combatir el pecado. Acérquese a Cristo. Arrepiéntase. Mire, todos hemos fallado. ¿Quién no ha fallado? Dice la palabra de Dios, que 70 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Sabe quién lo levanta? Cristo Jesús. Hermano, todos, híjole, soy el primero aquí en decir que he fallado día tras día, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi enojo, con mi ira, con mi amargura. Hermano, vivimos en un mundo caído que nos está dañando, pero nosotros está pelear la buena batalla, acercarnos más a Cristo, confiar en Él. Si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de reunirse, si usted deja de orar, se va a acercar al mundo, y sabe que el amor del Padre no va a estar en usted. Sí lo ama a Dios, pero no ama sus actitudes, no va a amar su condición. Arrepiéntase y vuelva a gozarse en lo que hacía antes. Vea dónde ha caído. Deleites en la palabra de Dios. Porque cuando ya estamos en pecado no nos gusta? ¿Sí se ha fijado eso? Que ya cuando uno cae en pecado ya no le gusta leer la palabra de Dios. Y cuando estamos así acumulando más y más pecados, batallamos. Otra de las cosas también que ha visto, no sé si se ha fijado, que las mismas personas que están sirviendo a Dios, ya sea en la iglesia o en las misiones, son las que presentan sí más luchas, pero siguen constantemente sirviendo a Dios. Y los demás, quién sabe qué pasará con sus vidas. Hermano, no sea como el mundo, sino sea como Jesucristo. Siga su ejemplo, su fiel ejemplo. Vamos a orar, hermanos.